Muy buenas tardes, tengan todos y todas, queridos hermanos y queridas hermanas de su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. En esta tarde, con un estudio breve de la palabra de Dios, con un tema específico. Vamos a hablar sobre profecías que no se cumplen, que no se cumplieron. Sin embargo, Dios había dicho que se cumplirían. Pero, aunque Él había dicho que se cumplirían, nunca llegaron a cumplirse, como Él lo dijo, en la fecha que lo dijo y de la manera como Él lo dijo. No se cumplieron esas profecías. Este tema va dirigido a personas que, llamándose cristianos, no conocen a Yahweh, el Dios de Israel, no están familiarizados con su conducta, con la forma como Él actúa en la historia, no conocen sus motivaciones y en muchos casos ni siquiera conocen su palabra. Por eso es necesario ayudarles para que puedan comprender un poco mejor, de una manera más amplia, de una manera más profunda, puedan conocer a Yahweh, puedan conocer cómo es que Él habla y cómo es que Él actúa. El primer caso de profecía que no se cumplió se trata de una sentencia de Yahweh contra un rey. Vamos a ver esto. Ubíquese en su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 38. Y vamos a leer el versículo 1. Dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Yahvé dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Decimos que el rey estaba enfermo, y estando él enfermo, le llega esta palabra de Yahweh: pon en orden tus cosas, pon en orden tu casa, ordena tu casa, porque vas a morir y no vas a vivir. Palabra de Yahweh a través de la boca de un profeta. Si esta misma palabra la escuchara un venezolano o un latinoamericano, diría: si esa palabra no se cumple, entonces Isaías es un falso profeta. Y estarían pendientes y ven que el rey cura y dicen: ahí está la prueba. Isaías es un falso profeta, no hay nada que explicar, no hay nada que decir. Él aseguró de parte, él dijo que Yahweh había dicho que el rey iba a morir. Pero
es evidente que no ocurrió así, no murió. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que Isaías es un falso profeta, y de esta manera pues lo escarnecerían, lo llamarían loco, falso profeta, tú que decías en nombre de Yahweh que este rey iba a morir, y ahí está el rey vivito y coleando, mira, ves, no murió nada. ¿Cómo se puede creer en tu palabra? Claro, porque estas personas no piensan por un momento que Yahweh pudo haber cambiado de opinión. Ah, pero es que Yahweh cambia de opinión también. Por supuesto que sí, cambia de opinión dependiendo de lo que acontece cuando Él da la profecía. Él da la profecía y esa profecía está destinada a cumplirse al menos que ocurran cosas o que ocurra algo que amerite un cambio de opinión de parte de Yahweh. ¿Vieron? Entonces, en este caso, la profecía no se cumplió. El rey no murió conforme a la palabra de Ezequías por causa de su enfermedad y de la palabra de Yahweh. Entonces tendríamos que buscar la razón por qué no se cumplió la profecía. Lo vamos a encontrar en el versículo 5. Dijo Yahweh de esta forma: ve y di a Ezequías, Yahweh Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Vemos cómo Yahweh cambió de opinión. ¿Por qué cambió de opinión? El cambio de opinión de Yahweh expone al profeta a ser vituperado. Sí, pero eso no es importante. Lo importante para Yahweh es el propósito de Él. Él no da una profecía con el ánimo de destruir, de matar, de quitar victorias. No. La profecía no son sentencias, son advertencias que solamente se pueden cumplir dependiendo de la forma como se comporta aquel o aquellos a quienes está destinada la profecía. De acuerdo a lo que van a hacer o lo que están haciendo, va a depender el cumplimiento o no de la profecía. Eso es bonito y es necesario que usted llegue a entenderlo. Entonces, aquí está la justificación por qué no llegó a cumplirse la profecía, sino por el contrario. En vez de morir, vivió 15 años más. Esta sería la primera profecía que estaría presentando y cuyo cumplimiento no se efectuó conforme a lo dicho por el profeta. Sin embargo, para el profeta queda claro que lo importante es que Yahweh le dio la primera palabra y Yahweh también le dio la segunda. Entonces hay dos palabras que da Yahweh con relación a este rey. Ahora vamos a ver la siguiente profecía. Para esto nos vamos a ubicar en el libro de Jonás, capítulo 3, y vamos a leer acá en el verso 4, y dice así:
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, preste atención lo que él decía en su predicación, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días. Bien, ¿de dónde salió esa palabra? De Yahweh. ¿A través de quién? De un profeta. ¿Cuánto tiempo señaló Yahweh para la destrucción de la ciudad de Nínive? 40 días. ¿En 40 días se cumplió la palabra? No, no ocurrió así. La ciudad siguió existiendo después de los 40 días. No fue destruida. ¿Era falsa la profecía? ¿No salió de Yahweh? Sí, salió de Yahweh. El profeta Jonás era un falso profeta porque él dijo que en 40 días sería destruida la ciudad y no ocurrió. Entonces, ¿él es un falso profeta por esa razón? No, no necesariamente tenemos que entenderlo de esa forma. Entonces, ¿por qué no se cumplió la palabra si venía de Yahweh y si él es un profeta verdadero? Es lo que le dije al principio. Las profecías no son sentencias firmes que deben cumplirse al pie de la letra. No, no y no. Se debe entenderlo y para eso tiene que estudiar todo este libro sagrado. Porque hay de quienes se agarran de un solo texto que dice, si no se cumple la profecía, el tal profeta es falso. No, eso no es así. Usted está tomando un texto, pero usted tiene que ir a consultar los otros textos y los otros contextos para revisar si todo el tiempo esa va a ser la regla o va a ser la ley. No, no es todo el tiempo, esa no es la regla, no es la ley para las profecías. Y aquí tenemos la prueba de que fue palabra de Yahweh. El profeta era un profeta de Yahweh verdadero. 40 días determinó Dios sobre la ciudad de Nínive para ser destruida. Sin embargo, no ocurrió. La ciudad después de los 40 días siguió existiendo. Entonces, también repito lo mismo. Algunos dirían, allí está la ciudad, ya lleva 10 años desde aquella profecía y no ha ocurrido nada. Este Jonás loco que vino por ahí gritando, camino de un día, diciendo que en 40 días sería destruida esta ciudad. Y mira, ahí está la ciudad completica. Rolo el loco. Falso profeta, por supuesto, porque si hubiese sido verdadero, pues esa ciudad ya no existiría después de su profecía. Entonces el hecho de que la ciudad sigue en pie demuestra que Yahweh no le dijo nada y que él es un falso profeta. Bueno, no es verdad, no es así de esa forma. Vuelvo a repetir, la palabra, la profecía proviene de Yahweh. El profeta Jonás es un verdadero profeta de Yahweh y Yahweh dio esa profecía de que en 40 días iba a ser destruida la ciudad. ¿Por qué no fue destruida entonces en ese lapso de tiempo de 40 días? ¿Por qué no se cumplió? Tenemos que revisar qué ocurrió, qué hizo que Yahweh cambiara de opinión. Pero es que Yahweh también en este caso puede cambiar de opinión, por supuesto. Cuando vemos la historia bíblica, vamos a conseguir muchos casos donde Yahweh inclusive utiliza la palabra se arrepintió Yahweh de lo que pensaba hacer, y no lo hizo, lo cual no quiere decir que su palabra falle.
sino que simplemente por las cosas que acontecieron, él decidió no cumplir la profecía dada. Entonces, vamos a ver en qué versículo está esto, porque dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero no lo fue. ¿Y por qué no lo fue? Bueno, si usted lee los otros versículos, verá que cuando la ciudad se enteró, ellos acomodaron su conducta a los mandamientos de Yahweh, y con este proceder ellos esperaban que Yahweh cambiara su decisión con respecto de destruir la ciudad. Y eso fue lo que ocurrió. Simplemente Yahweh cambió de opinión. Esa es la forma como se comporta Yahweh, y es la forma como acontece a sus profetas desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Quien conozca a Yahweh, entonces sabe que Él actúa de esa forma. Quien no lo conoce no sabe que Él actúa de esa forma. En este contexto que estamos viviendo es exactamente igual. Hay un profeta de Yahweh y hay una palabra de Yahweh sobre ciertas cosas en Venezuela. Esto no quiere decir que sean sentencias definitivas. No es así. Son cosas que pueden ser modificadas, o sea que Yahweh puede modificar, puede decidir no hacer esas cosas por las cosas que están ocurriendo de manera posterior. O sea, Yahweh puede anunciar una cosa buena y luego anunciar una cosa mala de acuerdo al comportamiento, a la conducta. Espero con esto poder haber explicado suficientemente el por qué Yahweh seguirá diciendo cosas a través de este profeta, y no por eso usted tiene que entender que esas palabras que Yahweh esté diciendo por boca de este profeta no debe entenderla usted como sentencias definitivas, en el sentido positivo ni en el sentido negativo. Hay que esperar siempre qué va a ocurrir después de la profecía para saber si la palabra se mantiene firme de parte de Yahweh o por el contrario Yahweh la modifica. Yahweh ha tenido que modificar su palabra dicha a través del profeta en algunos de los recientes acontecimientos debido a la conducta de individuos y debido a la conducta de colectivos, o sea, de grupos de personas que estuvieron involucradas en esos hechos. No quiero referirme concretamente, pero usted me está entendiendo perfectamente. Una persona sobre la que se dio una profecía, y esa profecía viene de Yahweh, el profeta es verdadero, pero la persona de quien se dio la profecía, ella tuvo una conducta que hizo que Yahweh rectificara y no cumpliera en él lo que había ofrecido. Y no solamente él, sino incluso gente de su mismo pueblo hicieron todas las cosas contrarias a Yahweh. Él hizo las cosas contrarias a Yahweh y la gente de su pueblo también hizo las cosas contrarias a Yahweh. Por lo tanto, Yahweh modificó lo que él había dicho, cambió de opinión y no le cumplió con lo que había profetizado con relación a él. Entonces, esto es fácil que usted pueda reflexionarlo, analizarlo, buscarle los pros. ¿Será que es así de esta manera? Y entonces usted tenga
mucho cuidado con lo que habla. ¿Por qué? Porque sus palabras son recogidas por Yahweh y a su debido tiempo Él le pedirá cuenta sobre aquellas cosas sobre las que se haya pronunciado de manera precipitada. Entiendo que ha dicho usted cosas por ignorar que Yahweh actúa de esta forma. Es necesario que usted trate de estudiar con mucho más profundidad las escrituras, que ella le van a ir mostrando el perfil de Yahweh y su conducta para que lo conozca mejor. Pero mejor, mucho mejor sería que tratara de conocerlo en una experiencia personal en el Espíritu. Así lo conocerá de más cerca, de manera más profunda, y sabrá cómo es su actuación en la historia. Muchísimas gracias, que Yahweh les bendiga, y les invito a suscribirse a su canal de YouTube, a escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com y a seguirnos en nuestro sitio web en internet en www.teocbzla.blogspot.com. Hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum.